Voy a tomar la entrevista con Felipe Burbano de Lara. Tuvimos algunos inconvenientes con la conexión de internet, es impredecible a veces. Felipe, hablábamos de la figura del vicepresidente Otto Sonnenhorstner. Cuando empezó la emergencia sanitaria, tenía una presencia muy activa, presidía el COE y de pronto desapareció por lo menos del tema de las cadenas nacionales y lo vemos que anda en sitios, digamos, repartiendo kits, verificando hospitales, pero desapareció. Sí, y desapareció lamentablemente para el gobierno, desapareció lamentablemente para mantener la gestión de la crisis, porque tampoco se ha dado una explicación desde el gobierno de por qué fue puesto a un lado el vicepresidente, cuando nos habíamos acostumbrado a verle a que él cumpla un poco la función de cabeza, de gestión de la crisis. De pronto es puesto de lado y no se da una explicación razonable de por qué. Entonces la sensación que deja es que hay una fisura interna del gobierno, hay probablemente inconformidad en la relación dentro de la llamada mesa chica, y eso transmite una imagen de inestabilidad, de falta de consistencia, de falta de coherencia, de falta de liderazgo, de falta de claridad de cómo se quiere manejar esta crisis y cómo se tiene que manejar esta crisis. ¿Pero esto se produciría por una falta de gestión o por un tema de imagen, nada más de imagen? Yo creo que ciertas rivalidades políticas, ciertos celos políticos, probablemente algún asesor cercano al presidente de la República le dijo que el vicepresidente le estaba opacando, que diluía un poco la imagen presidencial. Y eso a mí me parece que en lugar de ser un problema, digamos, tener a alguien como el vicepresidente que está batallando la crisis, que está enfrentando la crisis, que está organizando la crisis, que está presidiendo el COE nacional, daba una cierta imagen de conducción. Y detrás del vicepresidente tenía que aparecer con un poco más de presencia y de fuerza el presidente, ¿no? Pero esa tensión que al parecer se produjo internamente no se logró resolver a través del diálogo, a través de una negociación, de una conversación amigable, y se produce esta fisura que deja afectada la capacidad del gobierno para seguir gestionando la crisis del COVID, ¿no? En un momento crucial cuando se quiere pasar del aislamiento al distanciamiento. Ahora, el detonante pudo haber sido la salida de Gabriela Roba de la Secretaría de Comunicación. Sabemos que Gabriela Roba trabajó con el vicepresidente Sonnenhorstner en la vicepresidencia y sería una persona muy allegada a él. Cuando sale él, además se devela que no habría un manejo en la SECOM unificado de la información de la comunicación del gobierno. Es decir, la SECOM manejando del vicepresidente hacia las otras instancias y en el Palacio de Carondelet, Andrés Michelena. Y porque es difícil armar una estrategia de comunicación cuando no hay una conducción política clara. Pero lo que habíamos visto es que el vicepresidente había asumido esa conducción, esa coordinación. Y todo el aparato de comunicación del gobierno, que es un aparato que estaba muy cercano al vicepresidente, estaba operando en función de transmitir esta gestión que desarrollaba Sonnenhorstner, ¿no? Eso al parecer a un asesor del presidente le incomodó, transmitió una imagen poco objetiva de lo que estaba ocurriendo y quisieron restablecer a través de esta maniobra un poco la presencia y el protagonismo del presidente de la República, pero como hemos visto, ese protagonismo es débil, ese protagonismo a veces le falta fuerza, le falta visión, le falta claridad. Entonces, en lugar de complementar, de coordinar mejor esta conducción de la gestión entre el presidente y el vicepresidente, se saca de la mesa chica y del equipo de gestión a una figura que había venido jugando un papel muy importante. Entonces me parece un error del gobierno. Y esto, Felipe, terminaría traduciéndose en esas dificultades de comunicación o en esas dificultades de gestión. Pasó lo que pasó en Guayaquil y eso se viralizó en el mundo, ¿cierto? Es
que con muchas noticias falsas, pero otras eran muy ciertas de lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Guayaquil. En Guayaquil pasó otro problema, a mi juicio, ¿no? Y fue los errores que cometió Cynthia Viteri en el inicio de la crisis, ese error garrafal de haber impedido el aterrizaje de un vuelo humanitario que le golpeó, que le afectó, que le hizo perder legitimidad, que le hizo perder autoridad frente a la propia crisis, y luego su aislamiento como consecuencia de haberse contagiado del virus. Eso me parece a mí que produjo primero una crisis de autoridad política en Guayaquil alrededor del municipio, que es una estructura de gestión fundamental en Guayaquil. Guayaquil funciona alrededor del municipio. Y luego tener al gobierno central que asumir el papel de conducción de la crisis en ausencia del municipio ha provocado una descoordinación en la gestión de la crisis en Guayaquil. Y ahora lo que vemos es una actitud de la alcaldesa dedicada a confrontar al gobierno, a criticar al gobierno, a lanzar rumores falsos, en lugar de buscar lo que todos tenemos que buscar en esta crisis, que es cooperación, que es coordinación, que es un trabajo en equipo, ¿no? A mí me parece inadmisible la posición de la alcaldesa y la postura que ha asumido de confrontar permanentemente con el gobierno central. Bueno, aunque la alcaldesa la semana pasada dijo que ya mantenía un diálogo fluido tanto con el presidente, con la ministra de Gobierno, con el mismo vicepresidente Sonneborn. Y ahora, Felipe, se produce esta decisión clave del día domingo del presidente de la República de dejar la última palabra en los alcaldes de las ciudades para que decidan qué medidas van a tomar en sus respectivos cantones. Eso, por un lado, por un sector, ha sido visto como, digamos, un traspaso de responsabilidades, y otro sector lo apoya. Me parece que es compartir responsabilidades, y me parece que está bien que se compartan responsabilidades con los gobiernos locales. Es muy difícil para un gobierno central decidir este paso crucial del aislamiento al distanciamiento sobre 221 cantones que tiene el Ecuador. Me parece que efectivamente los alcaldes, los gobiernos locales están más cerca de las problemáticas de sus respectivas ciudades. El virus no golpea de la misma manera en todos los cantones y en todas las ciudades, y por lo tanto una evaluación de lo que está ocurriendo en cada una de las ciudades del país la pueden hacer bien los alcaldes. El problema, me parece a mí, es que puede producirse con los alcaldes de las ciudades pequeñas, que no tienen capacidades institucionales, técnicas, recursos como para evaluar bien la situación de el contagio y de la pandemia en sus ciudades. Entonces, en esos casos, me parece que tiene que haber una especie de cooperación, de responsabilidad compartida entre el gobierno central y los gobiernos cantonales. Pero en el caso de Guayaquil, en el caso de Quito, en el caso de las ciudades intermedias, yo no veo ningún problema que sean los alcaldes, con el respaldo de los COE cantonales, con presencia de alguna autoridad del gobierno central, puede ser el gobernador, quienes tomen esa decisión. Aquí hay que compartir las responsabilidades y aunar esfuerzos. Así es, Felipe, muchas gracias por atender la entrevista. Buenas noches. Felipe Burbano de Lara, catedrático, sociólogo.